Continuamos con Todo se transforma. Bueno, y en Todo se transforma hemos llegado al momento de la entrevista. Siempre traemos algún invitado y en este caso nuestro invitado es el doctor Edgardo Baldo, geólogo. ¿Cómo estás, Edgardo? Bien, muy bien, contento por la invitación. Estar acá. Bueno. Sí, por supuesto, siempre es bueno aprovechar toda oportunidad para divulgar la geología, así que aquí estamos. Bueno, muy bien. Vos sos el director del CICTERRA. Sí, es un centro de doble pertenencia, como me gusta decir a mí, del CONICET y la universidad, donde nos dedicamos a investigar cosas que tienen que ver con las ciencias de la Tierra, geología, biología. Es un instituto nuevo, ¿no? Es un instituto relativamente nuevo, de 8 años, pero fue creciendo y ahora ya somos una familia de 98 personas ahí investigando. Una familia numerosa. La mayoría de los geólogos cordobeses están en el instituto. Sí, la mayoría de los geólogos que también hacemos docencia en la carrera de geología de la Facultad de Ciencias Exactas, tenemos esta doble tarea, investigación y docencia. Bien. Pero en realidad te hemos invitado para que nos hables de las sierras de Córdoba, porque sabemos que es uno de tus temas principales. La pregunta principal es ¿cómo surgieron las sierras de Córdoba? Bueno, buena pregunta porque sí, por supuesto, es uno de los... Dios las creó, digo, Dios. Algo debe haber tenido que ver, por supuesto. Pero en este caso, nosotros nos hacemos otras preguntas más del cómo, ¿no? No del por qué. Está bien. Y bueno, la pregunta del cómo surgieron es una pregunta compleja, porque en realidad cuando uno dice en el cómo está el cuándo, es decir, cuánto hace o cuándo se formaron, y en eso hay que separar lo que es el paisaje de las sierras, ese paisaje serrano, de las rocas que uno puede ver en esos lugares. Una cosa es la edad de las rocas, que es muy antigua. Cuando digo muy antigua, hay que hablar de millones, como hablamos nosotros, millones de años, no de pesos, de años. Y en este caso tenemos que hablar de cientos de millones. 500 millones. 500 millones es una edad típica de las rocas. De las rocas, de las rocas más antiguas, digamos. Bien. Pero esa no es la edad de las sierras de Córdoba. Las sierras como paisaje serrano es en realidad mucho más moderno, muy reciente, decimos en términos geológicos. Más o menos 10 ¿cuánto? Millones de años, menos de 10 millones de años. Ajá. Sería como comparar la edad de un edificio con la de los ladrillos que lo forman. Exacto. O si nos vamos a una escultura, la edad de la piedra con la edad de la obra de arte que el escultor realizó. Bien, pero ahí si me dejas que te interrumpa, quiero hacerte una pregunta previa, porque vos nos hablas de las edades de las rocas y nos decís 500 millones de años. Sí. ¿Desde qué momento se mide la edad de la roca? Porque los materiales están acá desde hace más que eso. Sí. Antes de Cristo, después de Cristo. Un poco más viejo. Un poco más viejo. Un poco más viejo. Digo, los materiales sí, están desde que se formó la Tierra. Está bien, las rocas tienen un momento en que se forman. Por ejemplo, nosotros decimos que una roca ígnea, que es un tipo de roca, uno de los tantos, se forma y que tiene que ver con el magma, es decir, con esta roca fundida. ¿Cuándo se forma una roca ígnea? Se forma cuando se enfría el magma y cristaliza. Es decir, cuando deja de ser magma y pasa a ser una roca dura, con cristales, nosotros podemos medir el tiempo en que esos cristales empiezan o se formaron. Y a partir de ahí decimos, nació la roca ígnea. Es el momento en que se solidificó, por decirlo en términos comunes. Sí, sí. Ajá, ahí le ponemos la banderita. La banderita decimos, de acá para adelante, claro, ese Bien. es el cero de esa roca. Ajá. Porque justamente en este proceso de enfriamiento del magma y formación de minerales es cuando alguno de estos minerales tienen como relojes internos que permiten averiguar qué antiguo o cuándo empezó, digamos, el tiempo para esa roca. Algo así. Bien. Es decir, esa roca, desde el momento en que se solidificó, empieza a sufrir algunos procesos que ustedes son capaces de medir. Sí, hay muchos métodos, pero uno de los que usamos
es esta propiedad que tienen ciertos elementos de desintegrarse naturalmente, ¿no? Y emitir radiación. Estás hablando de elementos con radiactividad natural. Radioactividad natural, por ejemplo el uranio, es el más famoso o el más conocido. Y como ese proceso de desintegración produce que un determinado elemento se transforme en otro a medida que pasa el tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, el uranio se transforma en plomo. Más precisamente, un isótopo del uranio se transforma en un isótopo de plomo. Y se conoce cuál es el tiempo para que, por ejemplo, si yo tengo 100 gramos de uranio, por decir una cifra, ¿cuánto tiempo necesito para que esos 100 gramos se transformen en 50 de plomo y me queden 50 de uranio? Ajá. Bueno, el tiempo que necesito para eso es más o menos la edad de la Tierra, es decir, unos 4.500 millones de años. Ajá. Quiere decir que cuando se formó la Tierra, la mitad del uranio 238 ahora está transformado en plomo 206. De acuerdo. Bueno, como uno conoce el periodo de tiempo, en realidad eso lo puede... Si yo mido la cantidad de plomo 206 en una roca derivada del uranio, puedo conocer cuánto tiempo pasó para que esa cantidad de plomo se acumulara en esa roca. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Se entiende. Es difícil transmitir por radio conceptos geológicos porque faltan las imágenes y nadie me ve qué hago con las manos. Es verdad. Entonces, para un podemos piamontés... encargarle a Pablo que él diga qué estás haciendo vos con las manos. Para un piamontés que no le miren las manos es casi como que se quede mudo. Bueno, pero esperemos que no sea para tanto. Bien, es decir que este es uno de los métodos para medir la antigüedad de la roca y retomo esa idea, se mide desde el momento en que se solidificó, si es una roca que nace por magma solidificado. Magma solidificado. Porque hay otros tipos de rocas. Y hay otros tipos de rocas que se transforman, es decir, hay unas rocas que si son sacadas... ¿Te puedo interrumpir un segundo para que demos ejemplo? Una roca ígnea podría ser el granito. Sí, el granito de Achala. El granito de Achala. Sí, esa roca que uno ve cuando va hacia Mina Clavero, sí, cruzando las cumbres de Achala. Sí. Ese es un granito. Y es una roca ígnea. En algún momento eso fue magma. Pero se enfrió en profundidad, no en la superficie. Ahora está en la superficie. Si se hubiera enfriado en superficie sería otra roca ígnea distinta. Sí, sería una riolita, le cambiaríamos el nombre, digamos. Bien, ¿no? bien. Porque justamente se diferencian en dónde se enfría el magma, las rocas adquieren aspectos distintos. Y eso tendrá algo que ver, me imagino, con que si se enfría a baja presión o alta presión, por ejemplo. Claro. Porque lo que está sepultado está sometido a una presión grande. Y la pérdida de calor es lenta, por lo tanto las rocas tienen tamaños de granos o de cristales relativamente grandes. Si se enfrían rápido en superficie, el enfriamiento es tan rápido, tan brusco a la pérdida de calor, que los cristalitos son chiquitos o no se forman, se forma el vidrio volcánico. Ajá. Es consecuencia de un enfriamiento muy rápido de un magma. Que es más bien amorfo, digamos. Claro, no tiene cristales. De cristales. Exacto. Ah, de acuerdo. Y entonces yo te interrumpí, pero nos estabas por decir qué otros tipos de rocas hay además de las ígneas. Claro, antes de llegar a Copina, por ejemplo, yendo al camino de las altas cumbres, antes de entrar a eso que llamamos el granito, la roca que podemos encontrar es una roca que llamamos metamórfica. ¿Por qué? Porque sufrió una metamorfosis, era una cosa que se transformó en otra. Y eso ocurre en nuestro planeta porque las placas tectónicas se mueven y se mueven en sentido horizontal, pero también en sentido vertical, y por lo tanto cosas que están en la superficie pueden ir a profundidad. Y si las hundimos, digamos así, aumenta la temperatura, aumenta la presión, y las rocas dejan de ser estables y se transforman en otra cosa. Estas son las rocas metamórficas. Entonces, cuando medimos el tiempo de formación de una roca metamórfica, es cuando se forman nuevos minerales a las nuevas condiciones de presión y de temperatura, porque para que se metamorfice hay que dejarla, digamos, ahí
mucho tiempo, millones de años. Si la pongo en el horno de la cocina, no la metamorfizo. De acuerdo. Tengo que dejarla un par de millones de años y la boleta de gas puede ser, ahora que aumenta un poquito, ¿no? Un reacomodamiento de la tarifa y de la roca también, claro, sería. Claro. El metamorfismo sería un reacomodamiento. Claro. Me quedaron dos duditas pequeñas. Por ejemplo, una roca que estaba en superficie y que era ígnea por algún proceso, se sepulta y puede transformarse en una roca metamórfica. Eso se produce sin que vuelva a fundirse, a transformarse en magma. Sí, lo curioso de esto es que son transformaciones en el estado sólido, decimos. Ajá. Son procesos muy lentos, en donde un mineral se transforma en otro sin pasar por el estado de fusión o de magma. Simplemente hay una reacomodación, una redistribución de los mismos elementos en otra estructura cristalina, estable a las nuevas condiciones de presión y temperatura, y ahí se forma otra asociación mineral, otra paragénesis. Porque si se hubiera fundido y se volviera a solidificar, volvería a ser otra roca ígnea. Otra roca ígnea, y el reloj se pone en cero. El reloj se pone en cero. Bien. En estos casos donde se metamorfiza, lo curioso es que a veces el reloj no se pone el cero, entonces uno puede saber qué edad era la roca antes de metamorfizarse y cuándo se metamorfiza. Y ustedes, los geólogos, por ejemplo, viendo determinada roca metamórfica, pueden saber también de qué roca original provino. Sí. Pueden hacer todo el caminito, exacto, digamos. Eso es lo interesante. Y hay minerales que son como las cajas negras, decimos nosotros, en comparación con los aviones, donde se guarda esa información. Se guarda esa información y uno, digamos, si tiene la tecnología para analizar la roca, bueno, puede hacer esto, puede averiguar distintas épocas de formación de estas rocas. ¿Y nosotros tenemos esa tecnología de una Terra? No, en el país en estos momentos no contamos con la tecnología para trabajar desde ese punto de vista las rocas, digamos. Yo particularmente me dedico a este aspecto, pero tengo que ir a utilizar equipos y laboratorios del exterior. Está bien. Brasil sí tiene, Chile ya tiene, pero nosotros todavía no. Bien. Puede ser que nos esté faltando un tipo de roca Sí, el tercer tipo de rocas son las que llamamos sedimentaria, que son las rocas en superficie se desgastan, se fragmentan, se alteran, entonces liberan fragmentos de minerales o de rocas. Esos fragmentos son llevados por el río, el viento, pero en algún momento se depositan, se sedimentan y pueden dar lugar a la formación del tercer tipo de rocas, que son las sedimentarias, es decir, formadas por fragmentos de otras rocas. Bien. Esos sedimentos, primero, digamos, no compactados, si son cubiertos por otros, se compactan, se endurecen y dan lugar a la formación de las rocas sedimentarias. Por ejemplo, ¿cuál es una roca una sedimentaria? arenisca, por ejemplo, la del Cerro Colorado, la de Ongamira. Esas son rocas sedimentarias. O las de Saldana, acá más cerca. Ajá. Que son rocas Colorada, que tienen quizás menor consistencia o se desgranan más fácilmente. Sí, claro, por lo general sí. Y están formadas por capas, uno las reconoce porque son capitas de distintos colores. Estas son rojas, las que estábamos nombrando, pero por lo general son capas. Y son las capas de sedimentación en distintos momentos. En distintos momentos. Bien, te voy a hacer la última pregunta. Me parece sumamente interesante lo que nos contás, pero nos está quedando ver por qué se formó el paisaje, digamos, lo más moderno que vos nos decís, la sierra en sí misma. En sí misma. Bueno, para explicar por qué las sierras de Córdoba están acá y tienen ese aspecto, hay que vincularlo con la formación de la cordillera de los Andes, es decir, es una consecuencia de la cordillera, de la formación de esta cordillera, digamos, andina. Y tiene que ver, digamos, la forma más sencilla de explicarla es a través de esta teoría que se llama la tectónica de placas, ¿no? La litósfera o la parte superior del planeta se mueve horizontalmente, no está quieta, y estas grandes placas, que son como grandes losas de cemento, interactúan, chocan, y unas se van para abajo, otras suben, y en esa interacción de placa se generan las cordilleras, que generalmente están ubicadas donde interactúan las placas. Pero en este caso particular, a la latitud donde están las sierras de Córdoba, digamos, hay una placa que se sumerge con bajo ángulo, digamos, y eso hace que entre muy adentro del continente y
genera esfuerzos que hacen que se levante De acuerdo. y se forman de las acuerdo. sierras de Córdoba. digamos. Sería la placa de Nazca. Sería la placa de Nazca, muy bien. Es decir, que las sierras de Córdoba son más o menos coetáneas de la cordillera, y eso tiene unos pocos millones de años. Sí, esa Pocos es la millones de idea. años. Bien, bueno, Edgardo, realmente a mí en particular me fascinan los temas de geología. Creo que si tuviera otra vida por delante, quizá me dedicaría a la ¿Estás a geología, tiempo? o por lo menos a acompañarlos en los viajes que ustedes hacen. Edgardo, te agradecemos mucho por estar en Todo se Transforma. El agradecido soy yo, y no quiero dejar pasar que hoy es el Día de la Tierra. Es el día en donde uno tiene que reflexionar sobre cómo el ser humano interactúa con nuestra casa y nuestro planeta. Muchas gracias. Ha sido Edgardo Baldo en Todo se Transforma. Seguimos en un momento con